Si os parece, con la siguiente mesa, que me corresponde moderar a mí, a pesar de que no llevo corbata, eh, y sería interesante confirmar que además del profesor Tomás de la Cuadra Salcedo Giannini, nos está escuchando Pedro Ibáñez, que tiene la cámara apagada. A ver si podemos activarlo. Se supone que los dos deben tener abiertos sus micrófonos y su cámara. Pedro, no sé si me oyes. Aprovechando la circunstancia de que los dos ponentes se encuentran físicamente en el mismo lugar, compruebo que Tomás está llamando a Pedro para ver si la cosa se resuelve. Vamos a ver. Se le ha quedado colgado, me ha dicho. Vale, bueno, pues vamos a intentar que salga y vuelva a entrar. Vamos a intentar que salga y vuelva a entrar. Efectivamente ya ha salido. Esto, o sea, la técnica siempre tiene problemas, pero en el Tribunal Constitucional todo funciona como aquella selección holandesa que era una maravilla de perfección en el juego. Y efectivamente aquí aparece el delantero centro, Pedro Ibáñez, y por lo tanto creo que podemos ya comenzar. Pedro, ¿nos confirmas que nos ves y nos oyes? Está congelado, ¿no? Ahora. ¿Sí? A ver. Ahora al menos se oye, aunque tu imagen aparece congelada, pero parece que se te escucha bien. A ver. ¿Me oís? Sí, te Sí. oímos perfectamente y ¿Y no me veis? vemos una imagen tuya que está congelada. Bueno, vamos a apagar y encender la cámara otra vez. Vale. A ver ahora. Ahora. Claro. ¿Ahora sí? Ahora sí. Ahora sí. La imagen está muy, muy cortada, pero parece que sí. Yo creo que podemos comenzar. Pero bueno. Bueno, a nosotros, a mí me escuchas bien, ¿no, Pedro, Tomás? Perfecto. Sí. Bueno, pues entonces vamos a comenzar sin más dilación la mesa. Voy a presentar a los ponentes de forma muy breve para no perder así mucho tiempo. Pedro Ibáñez es del Cuerpo de Administradores Civiles del Estado, es letrado del Tribunal Constitucional y es un experto en el sistema constitucional y estatutario de distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas. Y cuando digo que es un experto, quiero decir que alcanza niveles verdaderamente esotéricos. Es decir, él sabe quién tiene las competencias en relación con el múltiplex, sea lo que sea el múltiplex. Él lo sabe, ¿no? Ha sido durante mucho tiempo letrado del Tribunal Constitucional, donde ha desarrollado sus actividades fundamentalmente en relación con la asistencia al Pleno y, como digo, en especial en materia de distribución de competencias, con lo cual nos va a proporcionar una visión de primera mano sobre el asunto. Y Tomás de la Cuadra Salcedo Giannini, que hablará en segundo lugar, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad Autónoma de Madrid, es también letrado del Tribunal Constitucional, donde ha pasado mucho tiempo, la verdad, y es también uno de los principales expertos que tenemos en la Universidad Española en cuanto al régimen constitucional del Estado autonómico, ya desde que elaborara su tesis doctoral sobre el principio de unidad de mercado y sobre la distribución de competencias regulatorias en sistemas políticos descentralizados. Hasta la actualidad no ha habido prácticamente tema o sentencia constitucional relevante en esta materia que no haya comentado, que no haya estudiado, que no haya valorado. Y como vamos a ver, no es una excepción el tema que nos ocupa, el de la distribución de competencias en relación con dos ámbitos materiales muy relevantes y también con ciertas peculiaridades como son los de la sanidad y la educación. En las dos ponencias que van a seguir a continuación vamos a encontrar una descripción y un análisis crítico de la jurisprudencia constitucional relativamente reciente sobre la distribución de competencias entre el Estado y las comunidades autónomas en relación con estos dos
servicios públicos en relación con estos dos ámbitos de la actividad prestacional del Estado. Y como vamos a ver, el problema fundamental que se plantea aquí, a la vista de la jurisprudencia constitucional más reciente, es el de cómo se debe comprender, o para ser más preciso, construir el criterio de distribución de las competencias del Estado y de la comunidad autónoma, y en particular si ese criterio debe funcionar u operar a partir de una distribución espacial o geográfica de la materia, en virtud de la cual dentro de una materia podemos identificar distintas partes y la delimitación de la competencia consiste en asignar unas partes a un ente o a otro, al Estado o a las comunidades autónomas, de tal manera que el resultado sería algo así como una distribución o un reparto binario en relación con una determinada cuestión, la competencia o es de un ente o es del otro, o si por el contrario el criterio de distribución competencial en estos ámbitos debe operar de forma gradual, de tal modo que lo relevante no sería tanto en qué parte de la materia nos encontramos, cuanto cuáles son los distintos niveles de protección o de tutela de los intereses públicos relevantes en cada uno de estos ámbitos materiales. Y por lo tanto, si la distribución opera en torno a la noción de nivel mínimo de protección, eventualmente ampliable por parte de las comunidades autónomas. Bueno, este es un poco el problema y para tratarlo contamos con la intervención de los dos ponentes y sin más dilación voy a dar la palabra a Pedro Ibáñez. Muy bien. Muchas gracias, Luis. Muchas gracias al Centro de Estudios Europeos, en especial a Isaac, su director, por invitarme de nuevo. Es un sitio al que yo le tengo particular cariño, aunque solo sea por su vinculación con Luis Ortega, con el que trabajé como letrado adscrito desde el año 2012 hasta su fallecimiento. Y ya en otras ocasiones ya he tenido oportunidad de colaborar con el centro. Me sorprende que todavía queráis seguir contando conmigo, teniendo en cuenta los rollos que he suelto, pero bueno, tal como lo ha planteado Luis, el objeto de la intervención, tanto de Tomás como la mía, es intentar analizar la doctrina constitucional desde un punto de vista, probablemente el de Tomás va a ser más crítico que el mío, en materia de sanidad y educación. Yo voy a hacer una serie de consideraciones previas para que se entiendan las decisiones del tribunal relativamente recientes, que han sido, sobre todo las del ámbito sanitario, bastante polémicas, tanto dentro del propio tribunal como en el análisis que distintos sectores doctrinales han hecho de las decisiones del tribunal. El problema que se ha planteado en realidad en estos dos ámbitos es si el nivel mínimo de protección que diseñaban las normas estatales estaba por un lado bien diseñado o correctamente diseñado y por otro si era posible que ese nivel mínimo de protección era realmente un mínimo de protección en el sentido de, como apuntaba Luis antes, de que pudiera ser susceptible de ser mejorado por las comunidades autónomas y en qué términos. Para que se entienda un poco mejor el problema en su contexto, yo voy a hacer una serie de reflexiones generales sobre lo que significa. Se trata de dos ámbitos en el que el Estado y la comunidad autónoma comparten competencias. El modelo de reparto es el de una competencia normativa compartida, siguiendo el modelo bases-desarrollo de nuestras desdichas, provocando una serie de conflictos competenciales con respecto casi siempre al alcance de la norma básica o bien al alcance admisible del desarrollo normativo autonómico. En esos conflictos hay una cuestión que yo creo que nunca se explicita por la doctrina del tribunal, pero que sobrevuela todas las decisiones. La decisión de adoptar una determinada base es en sí misma una decisión política y que afecta en este caso, que afecta a una determinada política pública o a dos políticas públicas en materia educativa y sanitaria. Como tal decisión política, en principio, es una decisión que constitucionalmente hablando goza de un margen de discrecionalidad relativamente elevado. El problema es que ese margen de discrecionalidad tiene límites y lo que hay que valorar en todos los casos es si esas opciones políticas que expresan las bases aprobadas por el Parlamento y posteriormente desarrolladas por la Administración del Estado
si ese marco se ajusta no solo a las reglas de limitación de competencias, sino si hay que dar un paso un poquito más ambicioso y se ajusta al entendimiento de la Constitución como una unidad, y en el sentido que probablemente Tomás luego desarrollará, y en esto él y yo no estamos muy de acuerdo, si los principios rectores implican, y en este ámbito, en especial en materia sanitaria, tienen un rol importante, implican un condicionamiento de la manera de entender la base o, en su defecto, un límite al margen de disposición que el legislador estatal tiene en el diseño de esas políticas. Vinculado a lo anterior está la cuestión de que las bases, como son decisiones políticas, cambian. Es decir, el legislador es perfectamente libre para modificar el sentido o la orientación de una determinada política pública en un sentido que nos puede parecer más favorable a determinadas opciones y, en otros casos, en un sentido más restrictivo de esas determinadas opciones. La variabilidad de las bases es algo admitido con naturalidad por la doctrina del tribunal. La consecuencia de esa variabilidad de las bases, y eso en el ámbito sanitario se ha puesto de relieve, es en principio la necesidad de que las normas autonómicas que desarrollaban esas decisiones estatales tengan que ajustarse al cambio sobrevenido. La consecuencia, si no en principio, dejando aparte ahora consideraciones del principio de prevalencia sobre las que no voy a entrar, es la inconstitucionalidad sobrevenida de la norma autonómica. El problema es, entonces, y eso ha sido lo que ha ocurrido en el ámbito educativo y sanitario, decidir cuál es el grado de densidad normativa de las bases como expresión de una política pública. Es decir, qué grado de densidad normativa es admisible so pena de vulnerar las competencias autonómicas. Y vinculado con eso, si a partir de un determinado grado de densidad normativa de la base, el desarrollo autonómico ha de ser posible en todos los ámbitos a los que la base hace referencia, o si bien es posible que en algunos casos la base restrinja o incluso elimine el margen de desarrollo autonómico. Sobre eso volveremos, porque el problema entonces es cuánto margen de desarrollo y en qué. Es decir, en qué ámbitos es posible el desarrollo y en qué ámbitos no. Es evidente que esa primera decisión al definir cuál es mi propio ámbito, yo estoy condicionando en un ámbito de competencia normativa compartida, estoy condicionando el de la comunidad autónoma, que además normalmente es el gestor del sistema. Y el segundo problema es que, lógicamente, esa decisión inicial estatal no está exenta de límites que tienen que ser apreciados por la doctrina del tribunal. Eso lleva ya a que podamos ver la manera en la que se han planteado estas controversias, que en el fondo son controversias competenciales, pero sobre cuestiones que afectan muy directamente a la vida de los ciudadanos, como son el sistema educativo y el sistema sanitario. Una advertencia previa es que el tribunal ha sido, en mi opinión, doctrinalmente correcto a la hora de abordar la primera premisa de una controversia competencial, que es decidir cuáles son los títulos competenciales aplicables a partir de los cuales se va a resolver. ¿Por qué digo esto? Porque las últimas decisiones del tribunal han tenido por objeto normalmente decisiones estatales o autonómicas relacionadas con ella que perseguían determinados objetivos vinculados con la estabilidad presupuestaria, es decir, perseguían lo que algunos llaman la racionalización del gasto en determinados ámbitos prestacionales, como son la sanidad y la educación. Eso hacía, por ejemplo, que el abogado del Estado, en defensa de la normativa estatal, alegase que era aplicable aquí el título competencial del artículo 149.1.13 de la Constitución, que, como todos sabéis, habilita la intervención del Estado normalmente en ámbitos económicos. El tribunal descartó claramente ese posible encuadramiento en el 149.1.13 y ¿por qué? Por la necesidad de mantener un enfoque restrictivo del título competencial, pues por su alcance transversal podría afectar a prácticamente cualquier competencia autonómica y esto es más relevante, valorar las medidas estatales atendiendo a su contenido material, no a la finalidad económica que derivadamente podían conseguir. Y atendiendo a su contenido material se trataba de decisiones en el ámbito de educación y decisiones en el ámbito de la sanidad. ¿Qué problemas competenciales planteaban? Básicamente, hemos tenido dos tipos de problemas, el primero vinculado con las normas estatales y el segundo con normas autonómicas supuestamente de desarrollo de esas decisiones estatales. Con respecto a la norma estatal, el problema es el que yo ya he avanzado antes.
el carácter básico de la medida. Es decir, si la decisión estatal podía encontrar amparo en el ámbito educativo en el 149.130 y en el ámbito sanitario en el 149.116. O si bien por su contenido o por su carácter agotador de la materia contravenía, extralimitaba los límites, extralimitaba esos títulos competenciales estatales y lo que hacía era inmiscuirse en la competencia de desarrollo autonómica. Por el contrario, el problema con las normas autonómicas era si esas normas autonómicas, supuestamente de desarrollo de la base estatal, se ajustaban a ese marco previamente definido por la base estatal. Es el ejemplo típico de la inconstitucionalidad, lo que el tribunal construye como inconstitucionalidad mediata o sobrevenida. Es decir, la norma autonómica no es directamente inconstitucional por vulnerar un precepto constitucional, sino que lo que hace es que vulnera una decisión estatal adoptada legítimamente al amparo de un determinado precepto constitucional, en este caso el 149.130 o el 149.116. Como de todos es sabido, la inconstitucionalidad mediata exige que la norma estatal sea básica y que haya una contradicción efectiva entre la norma estatal y la autonómica. Como veremos, sobre todo en el ámbito sanitario, el problema se traba con respecto a las normas autonómicas en la existencia o no de una contradicción efectiva a partir de un determinado entendimiento de la base estatal. Me voy a referir brevemente al ámbito educativo antes de entrar en el sanitario. En el ámbito educativo yo creo que, salvo una decisión, una sentencia a la que luego aludiré, toda la doctrina constitucional, la última del año 2018, que aplica criterios del año 2012-2013, es bastante respetuosa con las decisiones normativas que ha tomado el Estado para conformar el sistema educativo. Es decir, y eso es hay una serie de decisiones adoptadas normalmente por unanimidad con el tribunal. Me estoy refiriendo exclusivamente a la perspectiva puramente competencial, no estoy hablando ya de la relación del sistema educativo con otros preceptos constitucionales, la doctrina sobre la educación diferenciada, etc. Exclusivamente desde la perspectiva competencial, yo creo que la doctrina del tribunal, con una excepción, es bastante previsible en el sentido de reconocer un margen generoso al Estado para diseñar normativamente el sistema educativo. Eso, como ya digo, se infiere con claridad de la serie de sentencias del año 2018 sobre la reforma educativa del año 2013, que a su vez beben de las sentencias anteriores sobre la reforma educativa del año 2003, del año 2012 y 2013. ¿Cuál es la decisión que es un poco discordante, por así decirlo, en el ámbito educativo? Es la sentencia 26/2016 acerca del Real Decreto 14/2012 de medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. El Decreto 14/2012 forma parte de una familia de reales decretos leyes adoptados con una determinada finalidad de corte económico o presupuestario que acaban incidiendo sobre determinadas políticas públicas, como son, en este caso, la educación y la sanidad. En concreto, en la sentencia 26/2012 hay dos cuestiones que sí que han sido, yo creo que hasta cierto punto, legítimamente criticadas por la doctrina, en el sentido que la norma aborda la regulación de dos cuestiones: la jornada lectiva de los profesores en los centros públicos y en los privados concertados, es decir, el número mínimo de horas de clase que tiene que impartir un profesor, fijando un número mínimo relativamente elevado, y el régimen de sustitución transitoria de los profesores no universitarios, fijando un número mínimo de días de ausencia por debajo del cual no se podía sustituir al profesor. Las dos medidas tienen una explicación en la lógica de la norma, en el sentido de que probablemente con ello se busca reducir el gasto de personal o al menos su incremento. El tribunal considera que las dos decisiones son básicas y, por tanto, legítimamente adoptadas por el Estado al amparo del 149.130. Con respecto a la primera, lo que dice es que el número mínimo de horas a impartir es una cuestión directamente relacionada con la calidad de la enseñanza y con la garantía del cumplimiento de las obligaciones de los poderes públicos en su dimensión prestacional de garantía del derecho a la educación, y que además es un criterio mínimo de coordinación que el Estado puede válidamente establecer. Y esos argumentos se completan con otro, que antes de que lo diga Tomás, cuando él intervenga, ya lo voy a decir yo, en el sentido de que, claro, que la norma básica admite margen de mejora. Claro, el margen de mejora aquí es poder superar ese mínimo de 25 horas lectivas a la semana y que la comunidad autónoma podía imponer a los profesores la necesidad de dar o impartir un mayor número de horas a la semana, cuando ya de por sí es el clásico principio del tribunal de no vaciamiento de la competencia porque te permito el desarrollo.
Hay veces en los que si la base es por su propia naturaleza, está configurada de una forma muy amplia, ese margen autonómico de desarrollo cabe dudar. Voy a poner un ejemplo para que se entienda este modo de razonar del tribunal, que a veces es un poco, digamos, sospechoso. Cuando el Estado reguló la posibilidad de que en los hipermercados se instalasen gasolineras, cuando el tribunal lo examinó, consideró que aquello era una decisión básica porque era un criterio de ordenación económica, y lo que dijo es que la norma estatal que imponía que hubiera una gasolinera en cada hipermercado no agotaba el margen de desarrollo, porque solo decía que podía haber una. Es decir, que las comunidades autónomas en el ejercicio de sus competencias podían decir que hubiera 2 o 3. Es evidente que ese margen de desarrollo no es en el que un legislador autonómico estaría pensando. Con el tema de la jornada mínima pasa un poco lo mismo. A partir de y eso lo dicen los votos particulares de la 26/2016, a partir de una base que ya de por sí es muy amplia, el margen de desarrollo autonómico, aunque teóricamente exista, acaba o corre el serio riesgo de desaparecer, aunque formalmente podamos afirmar que existe. Con el régimen de sustitución de los docentes, que ahí lo que se pretende garantizar una homogeneidad mínima en el régimen de sustitución del profesorado, fijando un mínimo de días a partir del cual no se puede sustituir. La alternativa, ¿cuál era? La que formulan los votos particulares, en el sentido de considerar que estos son decisiones no tanto básicas o conformadoras del sistema educativo, sino relacionadas con la organización de la prestación del servicio que corresponde a su responsable, es decir, a los poderes públicos autonómicos. Esto por lo que se refiere al ámbito educativo, que es relativamente menos polémico que el de la sanidad, que voy a entrar ahora. En el ámbito sanitario, también a raíz de otro de los reales decretos aprobados en esa línea de intentar reducir o racionalizar el gasto público, el problema planteado era muy sencillo, es decir, ¿pueden las comunidades autónomas, en el ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo, de las bases en materia sanitaria, ampliar la cobertura sanitaria mínima diseñada por el legislador estatal, tanto desde el punto de vista de los posibles beneficiarios de la prestación como desde el punto de vista del contenido de las prestaciones a suministrar a esos beneficiarios? La respuesta del tribunal no es una respuesta uniforme, sino que más bien viene a ser una respuesta del tipo depende de lo que las comunidades autónomas hagan, o, leído desde otro punto de vista, depende de la configuración de la base estatal. ¿Por qué? Porque yo creo que podemos afirmar, y hay algunas sentencias del tribunal que apuntan claramente en esa dirección, a las que luego me referiré, que no hay una absoluta uniformidad con respecto al nivel de prestación sanitaria que han de prestar los poderes públicos, pero sí hay elementos que tienden poderosamente a una cierta uniformidad, sobre todo en el ámbito subjetivo, es decir, la determinación de los beneficiarios de la prestación. Técnicamente, aquí sí que se plantea directamente, primero, un problema de si la base es realmente una norma básica, tanto cuando define los beneficiarios como cuando define las prestaciones del sistema, y en segundo lugar, ya en relación con normas autonómicas, si hay una contradicción o no entre las normas autonómicas y las previas decisiones estatales. En ese análisis, yo voy a distinguir 2 niveles, que es lo que, por otra parte, han hecho las sentencias del tribunal cuando han tratado el tema. Por lo que respecta al ámbito subjetivo, el tribunal ha sido muy tajante. Ha cortado cualquier posibilidad de mejora o desarrollo de la base desde la perspectiva de delimitación, de determinación de los sujetos beneficiarios de las prestaciones del sistema. Porque el tribunal parece considerar, a partir de una previa decisión del año 2012, que la determinación de quién puede ser beneficiario del sistema es una decisión conformadora del sistema y, en consecuencia, que no hay margen aquí posible de desarrollo para la comunidad autónoma. ¿Cuál es la razón? ¿En qué 2 razones se ampara el tribunal? La primera, y en mi opinión es la determinante, es que en caso contrario la base perdería su finalidad. Es decir, cuando el tribunal examina la decisión previa estatal de pasar de un sistema que tendía a la universalización de la prestación sanitaria a pasar a otro que exige un previo vínculo con el sistema, que es la condición de asegurado beneficiario,
Lo primero que el tribunal advierte es que eso queda dentro del margen de conformación del legislador estatal. Igual que en su momento el legislador estatal estableció un mandato o una tendencia hacia la universalización que no ha logrado realizar del todo o no había logrado realizar del todo, es también perfectamente lícito que vuelva a un modelo que exige el reconocimiento de una determinada condición, de una determinada relación con el sistema y que además lo defina de modo exhaustivo, de tal manera que los beneficiarios del sistema solo pueden ser aquellos que dice el legislador estatal, porque en caso contrario la base perdería su finalidad, porque la base busca rediseñar el sistema de prestaciones aquí desde el punto de vista subjetivo y si se permitiera el desarrollo autonómico, en este caso se podría perder la razón. Insisto en que aquí se ve claramente cómo las bases expresan opciones políticas, porque es evidente que uno puede pensar que un sistema que tienda a la universalización de la asistencia sanitaria es un sistema más deseable y habrá otras opiniones que, teniendo en cuenta otro tipo de consideraciones, probablemente más de orden económico, de coste o incluso de corte ideológico, exijan esa previa vinculación con el sistema. Los problemas competenciales que eso planteaba eran, el primero, si esa definición de beneficiario y asegurado estaba definida en tales que no era. La respuesta es que no es posible, respuesta que se da en dos planos. El primer plano es el considerar que la decisión estatal es básica y a partir de considerar que esta decisión estatal es básica, la consecuencia es la declaración de inconstitucionalidad de normas autonómicas que en su momento permitían la asistencia sanitaria a personas o colectivos que no estaban contemplados en la norma estatal. En ese sentido, el caso que más lo expresa, o el leading case en esta materia, 134/2017, donde el tribunal se pronuncia por primera vez sobre una norma autonómica, en este caso del País Vasco, que explícitamente en el ejercicio de sus competencias de desarrollo normativo afirmaba haber ampliado, había ampliado de hecho el ámbito subjetivo de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud. El tribunal, a partir de la previa consideración de que la decisión estatal es básica, no admite que por ahí haya desarrollo. Con eso está asumiendo un modelo de base que existe, porque no hay un único modelo de base y existe un único. Este modelo de configuración de la base existe en la medida en que el tribunal ha admitido en otros ámbitos que la base puede exigir que en ese ámbito concreto no haya desarrollo. Como el tribunal es consciente, yo creo, de que esa afirmación es bastante dura, hecha en un ámbito de competencia normativa compartida, automáticamente añade que, aunque no haya margen de desarrollo en este subaspecto concreto, sí puede haberlo en otros y que la necesidad de desarrollo se satisface desde una perspectiva global, no desde una perspectiva de cada uno de los aspectos concretos en los que es posible descomponer la política. Ese tipo de razonamiento de no puedes desarrollar esto, pero sí puedes desarrollar esta otra parte que se relaciona con la primera, está presente en todas las decisiones del tribunal en materia sanitaria que han tenido que ver con decisiones autonómicas. ¿Dónde está entonces ese margen de desarrollo de la comunidad autónoma? En el ámbito objetivo, es decir, en el ámbito de las prestaciones. Ahí la base sí podríamos decir que se parece a un mínimo mejorable, del tipo, por ejemplo, de las medioambientales, pero es un mínimo mejorable dirigido. ¿Por qué digo que es un mínimo mejorable dirigido? Porque el tribunal ha validado el diseño de prestaciones que ha hecho el legislador estatal a través de la denominada cartera de servicios del Sistema Nacional de Salud y un concepto que llama cartera de servicios complementaria, a partir del cual es posible en esos ámbitos, pero solo en esos, el desarrollo normativo autonómico. Si uno ve las sentencias del tribunal en materia sanitaria, la sensación que le producen es que han sido excesiva o probablemente muy diferentes con las decisiones estatales, en el sentido, primero, de admitir una concepción de la base que vetaba cualquier posibilidad de desarrollo autonómico en el ámbito subjetivo y admitirlo solo en la condición previamente determinada por la base en el ámbito de las prestaciones. Esa condición previamente determinada por la base es doble. La primera es que la posibilidad de complemento del sistema solo se da en aquellos ámbitos en los que la norma estatal lo permite expresamente, que es la denominada cartera de servicios complementaria.
Y además, esa posibilidad de mejora del sistema en el ámbito prestacional tiene que cumplir una condición, que es la vinculación a los objetivos de estabilidad presupuestaria. Evidentemente va de suyo que hay una implícita, que es que te lo pagues tú. Ese es el único margen admisible del sistema. Se da la paradoja de que en un mismo ámbito competencial el tribunal entiende las bases de una manera, en un caso de un modo y en el otro de otra. Yo creo que eso no viene por un análisis del tribunal acerca de la distinta naturaleza de la relación subjetiva o de la relación objetiva en el plano de las prestaciones, sino simplemente por algo mucho más sencillo. El tribunal valida la base estatal y la base estatal estaba configurada de diferente manera. Y en un caso admitía el desarrollo y en el otro no. Y al tribunal también le parece admisible el margen de desarrollo que en el ámbito de las prestaciones el legislador estatal le había otorgado a las comunidades autónomas. Y por último, ya para terminar, eso provoca ese razonamiento que haya determinadas decisiones autonómicas que afectan a prestaciones que no son las complementarias que hayan sido declaradas inconstitucionales. Por ejemplo, la sentencia 140/2017 con relación a la regulación de la prestación farmacéutica en Navarra en términos distintos a la prevista por el legislador estatal. Sin embargo, y ya para terminar y enlazando con la prestación farmacéutica, no todo es malo para el margen de desarrollo autonómico en la doctrina del tribunal. Llamo la atención, ya para terminar, como decía, sobre dos sentencias. La sentencia 210/2016, que se refiere a la subasta, a la denominada subasta de medicamentos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, subasta del suministro de medicamentos, mejor dicho, y la previa 211/2014 sobre el catálogo gallego de medicamentos, en los que el tribunal parece admitir una cierta intervención autonómica en la prestación farmacéutica basada en objetivos de racionalización de gasto, con el argumento de que producían el mismo efecto que las regulaciones estatales que perseguían el mismo objetivo. La 211/2014 cuenta con un voto particular del magistrado Luis Ortega en el que discute absolutamente este planteamiento porque considera que permitir que una comunidad autónoma reduzca el margen de la prestación farmacéutica, que era lo que a su entender hacía el catálogo gallego y a lo que a su entender también haría la subasta de Andalucía, afectaba la igualdad de los ciudadanos con relación a su derecho a percibir las prestaciones sanitarias en el modo diseñado por el legislador estatal. Y ya termino. Si uno hace un balance de las sentencias del tribunal en el ámbito educativo y en el ámbito sanitario, dictadas pues, a partir del año 2016, yo creo que el enjuiciamiento parte de premisas doctrinales correctas, el encuadramiento material es el correcto, el análisis de la delimitación competencial es el correcto y normalmente toman pie en decisiones anteriores del tribunal, eso es muy claro en el ámbito educativo, pero también en el sanitario. Es verdad que a partir de esa vinculación al precedente llega en alguna ocasión a conclusiones o en general a conclusiones que probablemente en algunos sectores se consideren excesivamente deferentes con la decisión del legislador estatal y correlativamente dejando muy poco espacio o en algún ámbito ningún espacio al desarrollo normativo de la comunidad autónoma. Es decir, ahí el tribunal lo que hace es respetar. Es opinable si de una manera excesiva o no el margen de decisión política que la propia configuración de la base expresaba. Y yo creo que con esto he terminado. Muchas gracias. Muchas gracias, Pedro, por tu intervención, que ha sido muy clara, muy ordenada y que a los que no estamos en esta actividad de seguimiento de la jurisprudencia constitucional frenética en materia de sanidad y educación durante los últimos años nos ha sido muy útil. A continuación, paso la palabra al profesor Tomás de la Cuadra Salcedo Giannini. Cuando quieras. Pues muchas gracias, Luis. Lo primero de todo, agradecerte a ti y a Isaac y al centro al que yo también tengo un especial cariño, el Centro de Estudios Autonómicos, la invitación a participar también en una nueva ocasión, ¿no? Por mi parte voy a tratar de no tanto examinar las sentencias a las que se ha referido Pedro, porque en cierta manera lo ha hecho de forma brillante y eso me ahorra tener que hacerlo, pero sí que me interesa tratar de enmarcar qué significaba o qué significa esta doctrina del Tribunal Constitucional en materia de educación y sanidad dentro de lo que podríamos considerar que es un desarrollo más amplio de toda la doctrina en relación con el Estado autonómico y con el Estado social. Porque yo creo que no hay que perder de vista que
la sentencia del Estatut de Cataluña supuso, en cierta manera, un punto de llegada a una propuesta que se hacía desde un territorio, como era la de intentar blindar la capacidad de decisión de las comunidades autónomas a través de la interpretación unilateral de las competencias del Estado contenidas en la Constitución, y ahí el tribunal, yo creo que con buen criterio, hizo una respuesta correcta diciendo que en el Estatuto no se puede efectivamente determinar cuál es el alcance de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, pero era también un punto de partida, porque el problema, la cuestión que se planteaba o la que trataba de dar respuesta en las reformas estatutarias del 2006, no solo la catalana, también la andaluza, que era en cierta manera tratar de blindar esa capacidad de decisión propia, ese reto o esa cuestión no quedaba con la sentencia del Estatut respondida. Lo que se trataba de ver es si la cuestión relativa a que en todo Estado descentralizado tiene el problema de qué es lo que le queda a los territorios para poder ejercer políticas propias, que es una cuestión que es común a todo Estado compuesto, porque lo que hay que partir es de la idea de que, y esto en cierta manera rompe un mito clásico en la calle, que no en los ámbitos propios académicos ni en los jurisdiccionales, pero que el ámbito propio de decisión de las comunidades autónomas depende de lo que está atribuido en la Constitución y en los estatutos de autonomía, claramente la concepción del Estado autonómico no es esa, puesto que al jurista persa de Pedro Cruz no le bastaría con leerse la Constitución y los estatutos para poder determinar qué le corresponde o qué capacidad de acción política tienen las comunidades autónomas. No, nuestro modelo es abierto en el sentido de que lo que realmente puede hacer cada territorio va a depender de cómo haya ejercido el Estado sus propias competencias. Desde ese punto de vista, el jurista persa de Pedro Cruz, además de la Constitución y los estatutos de autonomía, se tendrá que leer la legislación básica o toda la normativa del Estado en materia de competencias horizontales del 149.1.1 y 1.13, ¿no? Esto no es una excentricidad de nuestro sistema constitucional o de nuestro sistema de descentralización territorial del poder. En todo Estado compuesto, el ejercicio de competencias horizontales por parte del centro político supone una afección de la capacidad de decisión autonómica o territorial. Y esto es algo que tenemos que asumir. Está dentro del sistema el reconocimiento de competencias al centro político con la capacidad de influir en ese ámbito de decisión propio de los territorios. Esto es así y esto es lo que trató de cuestionar, en cierta manera, el Estatuto del 2006. Con buen criterio, ya digo, se le dijo que no podía el Estatuto determinar cuál era el alcance, pero seguramente no había que relajarse y había que tratar de responder a la cuestión de cómo blindar o cómo garantizar un ámbito propio de decisión en los territorios a través de respuestas políticas que corresponderían al legislador. Efectivamente, el hecho de que nuestro modelo sea abierto y que el grado de capacidad política dependa de cómo ejerza el centro sus competencias implica que el centro puede ser más o menos deferente al ejercer su competencia sobre lo básico, sus competencias horizontales, con lo cual aquí una posibilidad de garantizar mayor capacidad de decisión a las comunidades autónomas era que el Estado fuese menos voraz a la hora de regular en materias que tenía asignadas a través de lo básico las competencias horizontales. Efectivamente coincidió con posterioridad a la sentencia del Estatut con la crisis económica, con lo cual la respuesta política evidentemente no fue de deferencia hacia lo que podían hacer las comunidades autónomas. Aquí podríamos enumerar desde la reforma del artículo 135, la ley de unidad de mercado, propios recortes en materias de educación y sanidad. Y, por otro lado, en cierta manera, también después de la sentencia del Estatut había una cierta interpelación al propio Tribunal Constitucional. La cuestión era que el Estatuto no puede blindar un ámbito propio de decisión a las comunidades autónomas, pero la cuestión es qué puede hacer el Tribunal Constitucional a la hora de tratar de garantizar un ámbito propio de decisión para ellas, ¿no? Y desde ese punto de vista, lo que no puede hacer el Estatuto lo podía hacer el propio Tribunal Constitucional. ¿Cómo? A través de la interpretación de límites a lo básico o de límites a determinadas competencias del Estado. Es verdad que tradicionalmente el Estado había establecido límites, por ejemplo, los límites formales de lo básico. Lo básico tiene que estar en una norma con rango de ley. En realidad nunca se ha aplicado de forma muy estricta porque al final se han acabado admitiendo bases en todo tipo de normas infralegales. Entonces, en el momento preciso en el que comienza la crisis económica, yo creo que se planteaba una interpelación también al Tribunal Constitucional en relación a, bueno, desde el punto de vista de lo que se intentó con el Estatut,
que era garantizar un ámbito propio de decisión que se puede establecer por parte del Tribunal Constitucional. Y aquí esto tiene importancia porque la propia crisis económica y la propia sentencia del Estatut lo que ponían sobre la mesa eran, sobre todo, la cuestión de la caracterización de nuestro Estado como un Estado autonómico y nuestro Estado como un Estado social. Entonces, en los últimos 10 años, desde el 2010, asistimos a cómo ha defendido el Tribunal Constitucional de nuestro Estado como Estado social y qué interpretación se ha hecho, por ejemplo, de los principios rectores como límites a lo que puede hacer el legislador. No es materia de este seminario, pero ya podemos decir que ha vaciado completamente la jurisprudencia constitucional de contenido el capítulo tercero. No hay ninguna limitación posible que se pueda imponer al legislador. Y si en el debate puede haber alguna cuestión en relación con esto, estaría bien a lo mejor desarrollarlo. Pero luego también está el tema del Estado autonómico. ¿Qué interpretación del Estado autonómico ha realizado el Tribunal Constitucional en los últimos 10 años? Y aquí podemos también tratar de examinar cuál ha sido la interpretación que ha hecho de la caracterización de nuestro Estado como Estado social y cómo esa caracterización de nuestro Estado como Estado social ha influido en el propio Estado autonómico, porque la caracterización constitucional de nuestro Estado como Estado social sí ha tenido influencia en cómo se ha interpretado el Estado autonómico, pero siempre en un sentido, en el sentido de ampliar las competencias del Estado. Así, por ejemplo, la caracterización de nuestro Estado como Estado social ha permitido que se legitimen interpretaciones de las competencias del Poder Central que permiten promover la uniformidad en las condiciones de vida. Es decir, aquí hay una huella clara del Estado social en esta estructura descentralizada. Una huella que se manifiesta, por ejemplo, en la capacidad que tiene el Estado de regular en materias en las que no tiene competencia, por ejemplo, en asistencia social. Aquí, seguramente con buen criterio, el Tribunal Constitucional ha realizado una interpretación del Estado autonómico a la luz del Estado social y ha permitido que, por ejemplo, la ley de dependencia, que ha excluido el propio tribunal que sea amparable en la competencia en materia de seguridad social y ha afirmado, sin lugar a dudas, en la sentencia 18/2016, que es una regulación en materia de asistencia social, competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Sin embargo, lo que ha permitido la interpretación del título octavo a la luz de la caracterización de nuestro Estado como Estado social ha sido que precisamente el Estado pueda dictar la ley de dependencia con base en la competencia reconocida en el 149.1.1, condiciones básicas que garantizan la igualdad en el ejercicio de los derechos. Es decir, aquí vemos una clara manifestación de influencia del Estado social sobre el ejercicio competencial, en este caso, del Estado, ¿no? Bien, establecido como sí que el tribunal ha sido sensible a una interpretación del Estado autonómico a la luz del Estado social, se plantea una cuestión distinta y es si la garantía de esas condiciones de vida uniformes en todo el territorio nacional justificaría, es decir, esa idea del Estado social como un Estado que puede ser promovido por el Estado central, incluso aunque no tenga competencias, vinculando el 149.1.1 con los principios rectores. La segunda cuestión que se le planteaba en estos últimos 10 años al Tribunal Constitucional es si el Estado, al regular en estas materias, tenía la capacidad de imponer una igualdad que no fuese mínima, sino una igualdad absoluta en todo el territorio nacional. Es decir, que se tuviesen que tener los mismos derechos o prestaciones sociales en todo el territorio nacional. Y desde este punto de vista, aquí lo que se plantea es si la uniformidad puede ser límite a la diversidad normativa. Y efectivamente, el hecho de que se hayan reconocido competencias al Estado central en materias o en competencias de tipo horizontal, en ocasiones lo que permite vislumbrar es que nuestra Constitución ha querido que la uniformidad se imponga sobre la diversidad. Este sería el caso, un ejemplo claro, en el ámbito de la garantía de la unidad de mercado. Es decir, la sentencia sobre la ley de unidad de mercado lo que establecía es que en ausencia de regulación por parte del Estado, cabía una diversidad regulatoria
en materia económica porque las comunidades autónomas tenían competencia en protección de los consumidores o comercio interior, pero decía que el Estado podía considerar que esa fragmentación del mercado interior, que era perfectamente constitucional, sin embargo, desde el punto de vista del interés general, exigía una regulación uniforme por parte del Estado, estableciendo, por tanto, una regulación que tenía incidencia en competencias materiales autonómicas. Es decir, a partir de una regulación uniforme del Estado, las comunidades autónomas ya no podrían regular en tal materia. Aquí había una tensión entre la pluralidad regulatoria y la uniformidad que quería establecer el Estado. Si una comunidad autónoma quería establecer unas condiciones de ejercicio de actividad económica específicas, lo podría hacer, por ejemplo, exigiendo que para ser monitor de tiempo libre en esa comunidad autónoma tuvieses que tener unos determinados títulos o de unos determinados certificados de primeros auxilios, pero lo que ocurría es que cuando el Estado regulaba en la materia, si cumplías con los requisitos del Estado, podías ejercer tu actividad económica en todo el territorio nacional con los requisitos que había fijado el Estado. No cabía separarse de ese criterio normativo uniforme que había establecido el Estado. Aquí esa tensión se resuelve a favor de la uniformidad y es lógico que sea así porque lo que pretende el Estado con ese ejercicio competencial es garantizar unos rasgos comunes de ese mercado interior, de ese mercado nacional. Bien, la cuestión es si cabe aplicar esta garantía de la uniformidad a ámbitos distintos donde no hay esa tensión existente, por ejemplo, en el ámbito del mercado o en el ámbito de las bases, pues, ¿qué diría yo? En el ámbito de las bases energéticas o incluso en el ámbito de las bases educativas cuando se trata de establecer el currículum, porque cuando se establece el currículo seguramente es el Estado el que tiene que establecer un currículo uniforme, sino en aquellos ámbitos en los que se trata más bien de prestaciones sociales, donde no es posible considerar que en el otro lado de la balanza de la pluralidad regulatoria haya verdaderamente un objetivo que permita considerar que los derechos prestacionales deban ser los mismos en todo el territorio nacional. Es decir, el hecho de que cada comunidad autónoma pueda decidir que las prestaciones son distintas, siempre partiendo de un mínimo común uniforme que establece el Estado con sus bases sanitarias, pero que siempre pueda mejorar sobre las prestaciones que se hacen en la regulación común, en la regulación estatal, lo que plantea es cuál es el problema de admitir que esto pueda ser así. El problema principal, efectivamente, es la estabilidad presupuestaria. Tú lo que podrás exigir a una comunidad autónoma es que la comunidad autónoma se financie aquellas medidas de mejora de sus prestaciones de Estado social. Pero sería en este ámbito de las prestaciones sociales, en ese ámbito del Estado social, donde sí que se podría considerar seguramente que es un ámbito en el que el Tribunal Constitucional podría haber explorado que ahí sí que existe un ámbito propio de decisión blindado por la Constitución, si se parte de la idea de que la distribución competencial en esta materia, en materia social, en materia de prestaciones sociales, en legislación básica, en materia educativa o sanitaria, se debe interpretar a la luz del capítulo tercero del título primero. Es decir, lo que se trataba y lo que proponen los votos particulares es precisamente interpretar el alcance de las competencias estatales en materia de sanidad y educación a la luz de esos mandatos de optimización que suponen los principios rectores de la política social y económica, de forma tal que cuando efectivamente la Constitución mandata al legislador para que promueva el Estado social, en realidad están mandatando a dos legisladores, al legislador estatal y a los legisladores autonómicos. Y la forma de conectar ese mandato a ambos es que el Estado fija ese mínimo común normativo, pero siempre mejorable por parte de las comunidades autónomas con un límite claro, mientras se lo financien a través de sus propios presupuestos. Esto permitirá efectivamente que haya discrepancias porque La Rioja quiera establecer un sistema o una ratio en los colegios inferior a las de su vecino autonómico, que sin embargo ha decidido gastar su presupuesto en ancianos en lugar de en escolarización de o en la bajada de ratio de las escuelas, ¿no? Desde ese punto de vista, algunas de estas posibilidades se veían muy bien en las dos sentencias sobre educación y sanidad que ha contado Pedro. En la sentencia en materia educativa, tras decir que el Estado puede regular las horas de tiza del profesor porque eso influye en la calidad de la educación, la paradoja, como bien señalaba Pedro, es que
el ámbito propio de decisión de las comunidades autónomas es que pueden destrozar la calidad de la educación porque pueden poner más horas de tiza del profesorado. Es decir, si tú llevas las horas de tiza del profesor a la calidad educativa, lo que no cabe es que el ámbito propio de decisión sea que puedes aumentar esas horas de tiza. Aquí es verdad que estaba latente que la otra posibilidad era haber llevado las horas de tiza del profesor a 149.118. Lo que ocurriría es que, evidentemente, si lo llevas al 149.118, porque eran condiciones laborales del profesorado, quedaría o dejaría fuera a los profesores de la escuela concertada, porque evidentemente no se les aplicaría esa base sobre horario del profesorado, que sí que se aplicaría a los colegios públicos, que no a los colegios concertados. Claro, ante la tesitura de que también los colegios concertados tenían que colaborar en la estabilidad presupuestaria, se dijo que era 30 y era calidad educativa, pero al mismo tiempo se dijo que el ámbito de capacidad normativa de las comunidades autónomas está en que usted siempre puede hacer que el profesor duerma en la escuela y pueda estar incluso dando jornadas de 40 horas lectivas, ¿no? Bien, desde ese punto de vista yo creo que había una cierta oportunidad perdida en estos últimos años a la hora de tratar de dar respuesta a lo que se pretendió con la reforma del Estatut, que era en qué ámbitos las comunidades autónomas pueden ver salvaguardada su capacidad de decisión. Y desde ese punto de vista no se trataba de permitir que las comunidades autónomas pudiesen establecer políticas propias en cualquier materia, en materia energética, en materia de unidad de mercado. No, se trataba de identificar claramente cuál era ese ámbito donde sí que era posible considerar que la distribución territorial del título octavo, leída a la luz de los mandatos del título primero de la Constitución, habilitaba a las comunidades autónomas a establecer estas prestaciones mejoradas y desde ese punto de vista permitiría que la experimentación de políticas propias tuviese su ámbito propio precisamente en ese ámbito concreto de profundización del Estado social. Es decir, nuestro Estado posee fuertes elementos unitarios como todos los estados descentralizados a nuestro alrededor en materia económica, es decir, en materia de promoción de la unidad de mercado, desde el momento en el que tú con tu competencia horizontal en materia en ordenación general de la economía puedes establecer normas comunes, incluso en materias que son de competencia exclusiva de las comunidades autónomas, como comercio interior u otras, pero en un ámbito como es el ámbito prestacional, sin embargo, ahí no existe una tensión entre la necesidad de garantizar la uniformidad y la necesidad de garantizar una diversidad regulatoria por parte de los estados, porque las comunidades autónomas, porque en este caso el mandato del Estado social implica que es un mandato a los diferentes legisladores. Es verdad que el límite no sería un límite competencial, sería un límite derivado de la estabilidad presupuestaria. El presupuesto de poder o de que pudiese funcionar un sistema donde se admitiese esta pluralidad en el ámbito social sería también una financiación adecuada, con lo cual efectivamente ahí el establecimiento de los correspondientes sistemas de financiación autonómica sería clave. Y no me resisto a hacer una última apreciación también, un apunte final, que también convendría realizar, y es que esta pluralidad en el Estado social, que yo creo que es perfectamente posible en una interpretación de nuestra Constitución más deferente con el mandato o el principio de Estado social y con el principio de Estado autonómico, tendría también como consecuencia que evidentemente las comunidades autónomas no podrían negar el acceso a las prestaciones a aquellos ciudadanos del resto del territorio nacional que se fuesen a el territorio concreto que diese esas prestaciones. Y aquí sería muy conveniente que todas esas regulaciones autonómicas y locales que exigen requisitos de residencia previa de varios años para poder acceder a vivienda protegida o poder acceder a determinadas prestaciones sociales fuesen también declaradas inconstitucionales por el Tribunal Constitucional por vulneración del 139.1 de la Constitución, que exige que todos los españoles tengan los mismos derechos en todo el territorio nacional, que no significa que tengas que tener los mismos derechos en Barcelona y en Sevilla, pero sí que significa que un nacional que va a Sevilla no pueda ver restringidos sus derechos de acceso a las prestaciones sociales, por ejemplo, por el hecho de la procedencia o el tiempo de residencia en ese lugar territorial. En todo caso, me parece que, y por concluir, que se ha perdido una cierta oportunidad por parte del Tribunal Constitucional de dar respuesta a alguna de las
legítimas preocupaciones que tuvo el legislador estatutario y las Cortes que aprobaron los estatutos del 2006 en relación con la necesidad de garantizar ciertos espacios de decisión a las comunidades autónomas, que ya digo que no creo que tengan que ser necesariamente en todos los ámbitos, porque yo sí creo que la capacidad del Estado de garantizar una uniformidad debe estar establecida constitucionalmente en muchos ámbitos, porque implica que es el interés general el que debe prevalecer sobre la pluralidad regulatoria y la diversidad, en ámbitos, ya digo, como el de la unidad de mercado, pero en ámbitos como la promoción del Estado social me parece que se podía haber hecho una interpretación por parte del Tribunal Constitucional más respetuosa con esa caracterización de nuestro Estado como Estado social y como Estado autonómico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Tomás, por tu intervención. Bueno, se nota que esto lo tenéis muy discutido, y por lo tanto se percibe perfectamente que uno sabe cuáles son los puntos en los que se produce la discrepancia. Y esto nos facilita a todos comprender el problema. A mí me ha suscitado las dos intervenciones la siguiente cuestión que planteo sin perjuicio de que aquellas personas que quieran formular una pregunta o realizar un comentario puedan utilizar la función del programa para levantar la mano. Pero mientras eso ocurre, permitidme que os traslade la siguiente cuestión. En materia de sanidad, esto lo ha explicado con mucha claridad Pedro, parece que el título competencial del Estado ve alterada su naturaleza, ve alterado el criterio estructural sobre el que descansa en función de que la norma básica estatal proceda a delimitar el contenido de la prestación desde la perspectiva subjetiva o desde la perspectiva objetiva. De tal manera que si lo que está haciendo es configurar, manipular el alcance subjetivo del derecho prestacional, entonces las bases operan como un criterio que determina un nivel de protección del interés público homogéneo en todo el territorio y que no es susceptible de manipulación, de alteración, ni al alza ni a la baja. Mientras que cuando lo que hace la norma estatal es alterar el contenido del derecho prestacional de los ciudadanos y de los residentes, en su caso, desde el punto de vista del contenido de la prestación, desde el punto de vista del objeto del derecho, no del sujeto titular, sino del objeto del derecho, ¿a qué tengo yo derecho en tanto que titular de una tarjeta sanitaria? Entonces, ahí sí se permite que, no solamente se permite, se entiende que el título competencial que está ejerciendo el Estado es de una naturaleza distinta, descansa sobre un criterio diferente, de tal manera que el Estado se limita a fijar un nivel mínimo de protección del derecho a la asistencia sanitaria, eventualmente ampliable por las comunidades autónomas. Y esto a mí me suscita una duda, porque yo entiendo que el modo en el que el Estado ejerza las bases determina un mayor o menor alcance de la competencia autonómica de desarrollo. Sin embargo, lo que yo no había escuchado nunca es que el modo en el que el Estado ejerza su competencia básica transforme la naturaleza del título competencial que se está ejerciendo y haga que este título deje de ser uno que opere en términos binarios, la materia es autonómica o estatal, y pase a funcionar en términos graduales. Usted puede tutelar más o conformarse con este nivel de tutela, ¿no? A mí me parece que eso supone reconocerle al Estado un poder de autoconfiguración de su propia competencia que va más allá de la simple decisión política de regular las bases en un sentido u en otro o con una densidad normativa u otra. Bueno, no sé si esto es exactamente lo que sucede o no, o si me estoy yo liando y estoy viendo una consecuencia diferente de la jurisprudencia constitucional. No sé qué pensáis los dos. Y por supuesto, repito, si alguien quiere formular una pregunta, más que bienvenidos. Yo querría simplemente aclarar una cuestión que ha salido en la ponencia de Pedro en relación con precisamente esa diferencia entre ámbito objetivo y subjetivo, porque el tribunal es verdad que en el ámbito objetivo, es decir, qué prestaciones tienes, si tienes derecho a salud bucodental o a una operación determinada, ha considerado que las comunidades autónomas podían establecer mejoras respecto a la cartera común o la cartera general, ¿no? Decía Pedro que esto
es lo que reconoce la propia base en el ámbito objetivo. No, esto es lo que ha reconocido el Tribunal Constitucional diciendo que es la única de las fórmulas que sería constitucional. Es decir, la base no podía no haber reconocido en el ámbito objetivo una capacidad de mejora por parte de las comunidades autónomas. El tribunal lo que te viene a decir es la base en el ámbito objetivo es constitucional porque deja un ámbito de desarrollo a las comunidades autónomas, ámbito que es necesario para no vaciar la competencia autonómica. En el ámbito subjetivo no lo hace. Y yo estoy totalmente contigo, lo que acaba de percibir, porque lo que sí que es una necesidad en el ámbito objetivo, que es permitir a las comunidades autónomas la mejora, y lo utiliza así el Tribunal Constitucional. La doctrina en el ámbito objetivo es muy parecida a las normas adicionales de protección de medio ambiente. Es verdad que en el medio ambiente está explícitamente previsto las normas adicionales de protección, pero utiliza exactamente la misma doctrina en el ámbito objetivo de lo básico, y no lo hace porque diga que la base está permitiendo normas adicionales. No, dice que la base tiene que permitir normas adicionales de garantía o de complementos a la cartera común de servicios, porque eso es lo que garantiza a las comunidades autónomas una capacidad de desarrollar políticas propias. Bien, cuando llega al ámbito subjetivo, efectivamente no lo hace. Aunque la comunidad autónoma en la práctica suprimió la asistencia sanitaria, aunque hubo algunos problemas, pero no hubo ninguna comunidad autónoma que de facto suprimiese la asistencia sanitaria para los inmigrantes irregulares, porque las propias comunidades autónomas, de una forma u otra, incluso las que eran, diríamos, del mismo color político que el partido que había aprobado el decreto ley del año 2012, hicieron instrucciones diciendo que en tanto en cuanto, este fue el caso de la Comunidad de Madrid, en tanto en cuanto la propia comunidad no regulase en la materia, la prestación sanitaria quedaría como hasta la reforma del decreto ley de 2012. Es decir, durante más de 5 años en Madrid no se les quitó la tarjeta sanitaria a los inmigrantes en situación irregular, pendientes de un sistema transitorio para cumplir con el decreto ley 2012. Entonces, desde ese punto de vista, aquí el tribunal tenía muy fácil haber entrado en el tema subjetivo, porque de facto era lo que las comunidades autónomas estaban haciendo. No digo que esto sea un elemento determinante, pero bueno, pues sí que puede ser un elemento de sensibilización a la hora de hacer una interpretación concreta de la competencia, ¿no? Aparte de que la cuestión de por qué lo hizo un cambio del sistema donde los beneficiarios pasan a estar establecidos o pasan a ser reconocidos como solamente los que estén vinculados con el sistema de seguridad social, es decir, se pasa de un sistema de sanidad universal a un sistema de aseguramiento anterior al 2000, bien, a través de un decreto ley. Ahí también pudo el Tribunal Constitucional pronunciarse algo más sobre cómo es posible mutar el Sistema Nacional de Salud a través de una norma como el decreto ley. Se planteaban problemas diversos, pero yo estoy de acuerdo con lo que ha señalado Luis. No se acaba de entender bien por qué en el ámbito subjetivo esa garantía no se establece, y en el ámbito objetivo, sin embargo, es una de las pilares de la doctrina del Tribunal Constitucional, la necesidad de garantizar la mejorabilidad de lo básico en el ámbito objetivo de la sanidad, ¿no? ¿Puedo hablar? Por supuesto, Pedro. Muy brevemente. Primero, una cosa de la intervención de Tomás que no me resisto a decir, porque me ha tocado mi corazoncito de funcionario del Estado, que todavía soy, por muchos años que lleve en el tribunal, que es lo que ha llamado el principio del Estado voraz. Hombre, hasta cierto punto, pero bueno, me ha hecho gracia esa manera de entender la definición de las competencias estatales. Con lo que tú planteabas, Luis, sobre los modos diferentes de entender la base en el mismo título competencial, es verdad que puede parecer un poquito paradójico que la naturaleza de las bases mute ejerciendo el mismo, cuando el Estado afirma, más bien el Estado no, más bien el tribunal afirma que el Estado está ejerciendo el mismo título competencial. De modo menos marcado, probablemente eso también ocurre en otros títulos competenciales, cuando el tribunal juega con la idea de que en determinados ámbitos es más necesario que en otros dejar margen al desarrollo autonómico. Estoy pensando, por ejemplo, en el artículo 149.1.18 de la Constitución, cuando habla de que las cuestiones relacionadas ad intra de la Administración, la base tiene que tener menor densidad normativa que las cuestiones que tienen que ver con la garantía de un trato igualitario de los ciudadanos o con la propia actividad extra de la Administración.
Pero sí estoy de acuerdo contigo, Luis, en el sentido de que en la definición de las bases en el ámbito sanitario laten dos concepciones y el tribunal valida las dos. Y enlazando con otra idea que decía Tomás, yo creo que el razonamiento del tribunal es mucho menos sofisticado del que plantea Tomás. El tribunal simplemente da por buena la doble configuración de la base estatal. En un caso porque considera que, que el admitir un margen de desarrollo autonómico haría perder a la base su finalidad, que es el ámbito subjetivo, y en el otro porque considera que la propia base ha dejado margen. Pero a mí me parece muy significativo que el tribunal no se interroga acerca de si ese margen es suficiente. Simplemente constata que lo hay. Y a partir de ahí desestima la queja. Podríamos entrar en el debate si uno se va al artículo 8 y siguientes o 7 y siguientes de la Ley de Cohesión y Coordinación del Sistema Nacional de Salud, si ese margen puede ser considerado suficiente o no, porque yo os animo a leer lo que significa la cartera de servicios complementaria, que el tribunal ha considerado como un margen suficiente. Por eso yo no estoy tan de acuerdo con la afirmación de Tomás de que en el ámbito de las prestaciones objetivas esto es como si fuera medio ambiente. No, en el medio ambiente hay claramente establecido por el Estado un mínimo mejorable. Pero normalmente lo normal no es que el Estado marque el camino de por dónde tiene que ir la mejora, sino que simplemente establece un mínimo que tiene que ser respetado en todo caso. En las bases sanitarias el Estado ha hecho algo más. El Estado ha dicho, el mínimo que tiene que ser respetado en todo caso y prestado a los ciudadanos es este. Pero es que además lo que tú quieras mejorarles a los ciudadanos solo puede estar en este concepto y no en ningún otro. El margen es más, en mi opinión, más reducido. Y yo también coincido con Tomás que hay una parte del tema que uno puede plantearse, y de hecho se plantea en los votos particulares en la 134/2017, que es cuál es la efectividad en la práctica de la decisión estatal. Es decir, la decisión estatal que cambia el sistema, prescindiendo de si es correcto constitucionalmente, lo que a mí me plantea severas dudas, que un cambio de ese calado en el Sistema Nacional de Salud, de un modelo tendente a la universalización a otro modelo basado en el aseguramiento o sus beneficiarios, pueda ser hecho por el legislador de urgencia, el cambio de ese modelo, desde el punto de vista de su efectividad, es también puesto en duda, incluso en el seno del propio tribunal, no ya por la doctrina, sino en el seno del propio tribunal, cuando dice que, bueno, la base dirá lo que quiera, pero las comunidades autónomas, so pena de desarrollar la base o de eludirla, han ido adoptando decisiones que no van en la línea expresada por el legislador estatal, que eso probablemente nos llevaría muy lejos, pero incluso a obligar al legislador estatal a reflexionar sobre determinadas decisiones y sobre la necesidad de pensar su grado de efectividad antes de adoptarlas o introducir el posible elemento de una efectividad hipotética de una decisión a la hora de adoptarla y diseñarla. Y esto es todo lo que quería decir. No sé si puedo intervenir, Luis. Sí, Josefa, perdona, que tenía yo mi micrófono apagado. Tienes la palabra, por supuesto. Vale, yo quería felicitar a los ponentes por la maravillosa explicación que nos han dado de un tema tan enormemente complejo y difícil como es este de las bases en materia de sanidad, que es a mí un tema que especialmente me interesa, y sobre todo las dificultades para establecer esa garantía entre lo que es lo mínimo que debe ser igual en todo el territorio nacional en materia de sanidad y la necesidad de dejar espacios de decisión a las comunidades autónomas. Entonces, a mí me da la sensación de que últimamente estamos dando un bandazo, el efecto péndulo, y estamos asistiendo a lo que yo no sé si podríamos calificar como una dejación de funciones por parte del Estado a la hora de determinar qué es lo básico. Y me estoy refiriendo a la tendencia o a la inauguración en nuestro ordenamiento jurídico de lo que son las actuaciones coordinadas en materia de salud pública. En el último mes, desde finales de agosto, a la hora de decidir qué es lo que se tiene que regular y cómo se ha de regular para luchar contra la pandemia,
contra la COVID-19, pues estamos asistiendo a un modo distinto de actuación. Supuestamente, a través de la conferencia sectorial, el Ministerio de Sanidad se pone de acuerdo con todas las comunidades autónomas. En la mayor parte de las ocasiones se logra un acuerdo, en otras, como lo que vimos ayer con el caso de Madrid, no existe tal acuerdo y se están tomando decisiones que afectan a derechos fundamentales, supuestamente mediante órdenes de una consejería, pero que tienen el aval previamente del acuerdo que se ha llegado en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, mediante una actuación coordinada del Estado con las comunidades autónomas en las que se decide cuál es este núcleo mínimo que deben después ejecutar y desarrollar las comunidades autónomas a través de diversos documentos o diversos instrumentos jurídicos, que en unas comunidades autónomas adopta la orden de un decreto del Consejo de Gobierno, en otras meramente la orden de la Consejería o Departamento de Salud, en otras meramente una resolución, y es así como se está logrando la determinación de este núcleo mínimo que debe ser igual en todo el territorio nacional, pero ya digo, no a través de la legislación básica, sino a través de este otro instrumento novedoso que son las actuaciones coordinadas en materia de salud pública. Y claro, esto a mí me plantea pues muchísimos problemas por la inseguridad jurídica, la falta de eficacia de estos mecanismos o el retardo que se lleva a cabo desde que se adoptan las medidas hasta que se ponen en funcionamiento en alguna comunidad autónoma. El contenido incluso de estas medidas, hoy sale publicado en el Diario de Madrid, pues la posibilidad de que se puedan comunicar los datos íntimos de salud de las personas en materia epidemiológica a las fuerzas y cuerpos de seguridad para que hagan un control en sus domicilios, porque tiene su aval en una actuación coordinada que se adoptó hace unos días. Estas actuaciones coordinadas se comunican directamente a las comunidades autónomas y no se publican en el Boletín Oficial del Estado. Entonces, me gustaría pedirle a los ponentes alguna reflexión al respecto o de cómo ven ellos estas actuaciones coordinadas en materia de salud pública para la definición del núcleo básico. Gracias. Gracias, Josefa, por tu intervención. Ya llevamos 20 minutos de prolongación con respecto al horario previsto, pero Josefa plantea una cuestión interesantísima y de enorme actualidad, que es, en definitiva, si no lo he entendido mal, hasta qué punto el Estado puede acudir a ese otro segundo título competencial que parece configurar el apartado 16 del 149.1, si la competencia para fijar las bases y la competencia para adoptar medidas de coordinación son verdaderamente títulos competenciales distintos, si son intercambiables, si operan sobre planos distintos, el de las relaciones directas con los ciudadanos o el de las relaciones interadministrativas. En fin, cualquiera de estas cuestiones, pero eso sí, os pido que vuestras intervenciones sean muy breves, casi una píldora para poder cerrar con no mucho retraso. Lo estuvimos hablando ayer, Pedro y yo, ¿verdad? Con algún otro letrado. La cuestión, ¿no? Claro, ahí las cuestiones que se suscitan son infinitas, porque más allá del tema puramente competencial está también el tema de la restricción de derechos, la calidad normativa en la que se puede basar esa restricción de derechos. Luis conoce bien toda la discusión que ha habido sobre si es suficiente o no la ley del 86 para permitir, por ejemplo, los confinamientos adoptados por comunidades autónomas. Hay todo un sector de administrativistas que sostienen que las medidas pueden ser adoptadas incluso sin estado de alarma. Hay otro sector que dice que no. Hay otro sector de constitucional, Eva Sáenz, que sostiene que el problema no es de si se puede o no se puede fuera del estado de alarma, sino de la calidad de la ley del 86 para permitir esas restricciones. Pero si nos ceñimos al ámbito puramente competencial, hablando del ámbito puramente competencial, efectivamente ahí la cuestión que se suscita es que dentro del título del 149.1.16 está la facultad del Estado de dictar lo básico y también la coordinación general, bases y coordinación general de la sanidad. El Tribunal Constitucional
en alguna sentencia reciente sí que ha establecido que son títulos distintos. Es decir, lo básico y la coordinación general son títulos distintos. Y la cuestión ahí que se plantea es si lo que se aprobó en el Consejo Interterritorial ayer es una medida de coordinación o no es una medida de coordinación, y si podía haber adoptado esa misma medida adoptando una medida que pudiese ser caracterizada de básica, ¿no? Como bases. Independientemente de lo que concluyamos, y ayer hablando precisamente sobre la cuestión, lo que se nos suscitaba precisamente es si una medida, no tanto en lo que son los estándares, porque es verdad que la ley del 2003 sí prevé la posibilidad de dictar a través de la mesa de coordinación determinados estándares, pero claro, la resolución que se aprobó en el Consejo Interterritorial, además de los estándares de contagios, incluía todas las medidas muy concretas, ¿no? La cuestión que se nos suscitaba es si una medida tan concreta, unas medidas tan concretas entra dentro de coordinación, porque es verdad que de acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la coordinación implica la existencia de competencias de otro. Tú coordinas competencias de otro, pero evidentemente si le sustituyes dejas de coordinar y pasas a ejercer sus competencias, ¿no? Viendo doctrina del tribunal, lo que se está planteando en materia epidemiológica se puede parecer un poco a la distribución de competencias en materia de protección civil, donde efectivamente la competencia es autonómica, pero superado unos determinados umbrales del problema, de la catástrofe, el Estado puede entrar con su capacidad en seguridad pública, hacer una protección civil y una coordinación. Pero la cuestión de nuevo es ¿qué es coordinación o cuándo deja de ser coordinación? Cuando tú adoptas prácticamente las consecuencias completas, ¿no? Si sería coordinación establecer que se deberán restringir los servicios de hostelería, pero no sería coordinación establecer que a las 10 deben cerrar. Bueno, pues ahí la cuestión no es fácil y habría que hacer seguramente en la doctrina del tribunal una definición más clara de la diferencia entre qué es lo básico y qué es coordinación, partiendo de que en lo básico eres competente para dictarlo, mientras que la coordinación implica o asume que la competencia subyacente es del coordinado y no del coordinador, ¿no? Pedro. Sí, muy brevemente. Yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho, con lo que ha planteado Josefa antes. El problema que yo creo que se ha planteado aquí es un problema vinculado, en mi opinión, a una decisión política. Es decir, el Estado dispone de diversos instrumentos para hacer frente a una situación como esta y es una decisión política optar por un modelo o por otro. A mí me choca, porque no termino de entender muy bien, el Estado parece haber optado por lo que llama un modelo de cogobernanza. Si por un modelo de cogobernanza se entiende que cada uno ejerza sus competencias de un modo relativamente ordenado y más en una situación de la gravedad de la pandemia que estamos viviendo, pues me parece muy bien. Ayer por la mañana varios letrados estuvimos hablando precisamente del acuerdo del Consejo de 30 de septiembre y la sensación que tuvimos muchos de nosotros es que eso es una norma y que esa norma podía haber sido establecida unilateralmente por el Estado. Es verdad que previa audiencia de las comunidades autónomas, perfectamente, que no hace falta ponerse debajo del paraguas de un órgano de cooperación para decir que esto es una actuación coordinada. El Estado ya dispone de la potestad general de coordinación. Y probablemente aquí hay criterios de coordinación que, por otra parte, venían reclamando los poderes públicos autonómicos en fechas recientes, según al menos he visto yo en la prensa. Entonces, yo creo que un plano es el de la decisión adoptada, en el que uno puede más o menos discrepar, y otro es el modo de hacerlo. En mi opinión, a mí, el modo de hacerlo es lo que me sorprende, a pesar de que haya sido diseñado siguiendo un modelo que parece haber sido diseñado ad hoc, como es el de la planificación de actuaciones coordinadas, introducido recientemente en la Ley General de Sanidad. Desde el punto de vista constitucional sí que plantea un problema interesante que yo creo que el tribunal todavía no se ha planteado, porque el tribunal no suele salir de dos afirmaciones. La primera es que el que tiene competencias básicas también lleva implícita la potestad de coordinar a los terceros. Y luego su otra pata del razonamiento es la que habla específicamente de la potestad de coordinación, donde la idea central es la que acaba de decir Tomás, que la coordinación implica que la actuación ejecutiva tiene que ser autonómica porque tiene que ser algo que tiene que ser coordinado. Si uno traslada esos criterios al acuerdo del 30 de septiembre,
ve que sí hay determinado margen a las comunidades autónomas, aunque ese margen sea poco menos que mecánico. Por ejemplo, los datos epidemiológicos de las poblaciones de más de 100.000 habitantes son datos objetivos, con lo cual ahí la comunidad autónoma lo único que hace es constatar la decisión de que hay una determinada población que se encuentra en esa situación. ¿Dónde tiene el margen? En aplicar esas mismas restricciones que se derivan del acuerdo a poblaciones de menos de 100.000 habitantes, que es un margen que reconoce. ¿Y dónde tiene el otro margen? En aplicar restricciones más estrictas a partir de las previamente impuestas por la decisión estatal. Aquí probablemente el Estado lo que ha venido a considerar es que técnicamente esta decisión está mejor montada o mejor amparada a través del paraguas del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, en lugar de haber dictado una norma bien básica en materia sanitaria o bien ejerciendo una potestad de coordinación que le permitiría conseguir probablemente el mismo resultado y la misma finalidad. Es una cuestión, en mi opinión, técnica, pero que descansa sobre lo que yo creo que es una decisión política de alcance más amplio acerca del modo en que en esta situación el Estado ha decidido ejercer sus propias competencias. Bueno, sobre esto precisamente escribía ayer Paco Velasco una entrada en su blog en la que sostenía que lo que habíamos presenciado era el ejercicio de una potestad clásica de coordinación con un matiz, y es que el Estado había preparado la decisión materialmente mediante el recurso a un órgano de cooperación. Pero la verdad es que desde el punto de vista de la teoría general de la organización, a lo que hemos asistido es al uso de una técnica clásica de supraordenación, en virtud de la cual el ente supraordenado dirige la acción, en este caso de la comunidad autónoma, desarrollada en ejercicio de competencias propias, mediante la determinación vinculante del contenido de su actuación. Y esa es una clásica medida de coordinación interadministrativa, como las que podemos ver en el ámbito de las relaciones entre las comunidades autónomas y los entes locales, por ejemplo. Con lo cual, a mí me parece que estamos dentro del ejercicio de los poderes de coordinación. Lo que sí que es cierto, y esto es lo que es sorprendente, es que si nos fijamos bien, como ha señalado Pedro Ibáñez, esta misma medida se podía haber adoptado en ejercicio de la otra competencia del 149.1.16, porque verdaderamente estamos ante disposiciones administrativas de carácter general desde el punto de vista de su naturaleza jurídica, y por lo tanto se podría haber adoptado una norma básica, siempre y cuando entendiéramos que se respetan los límites formales y que nos encontramos ante una de esas excepciones en las que las bases se pueden fijar a través de otro tipo de fuente jurídica, ¿no? Bueno, tenemos que dejarlo ya. Yo quiero agradecer muy sinceramente a los dos ponentes su presencia, sus intervenciones y bueno, el que nos hayan ayudado a comprender esta cuestión tan compleja como es la de la jurisprudencia constitucional en relación con la distribución de competencias sobre educación y sanidad. Con esto damos por concluida la mesa y os emplazo a todos vosotros a la tercera, que comenzará en este mismo sitio virtual a las 5, ¿de acuerdo? Así que nada, muchas gracias de nuevo. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.